2008ko abenduaren 13an Bidebarrietako liburutegian alternatiba eraikitzen proiektu politikoa, oraindik alderdi politiko bezala definitzen aurkeztu egin zen, ez? Eta ekitaldi horretan lehenengo dokumentua aurkeztu genuen, gako nagusiak, eta bertan egiten genuen egoeraren azterketa bat, egia esan ez dela asko aldatu gaur egun egin genezakeenari buruz. Desberdintasuna aipatzearren mundu mailan ikusi dugu nola sistemaren gainbehera areagotu egin den, eta Euskal Herri mailan noski guk hor ez dut esango akatsatzen, baina baizik eta horren ondoren etorri dira aldaketa batzuk denok ezagutzen ditugunak, ezker abertzalearen estrategia aldaketaren eraginez etorri direnak, ez? Lehenengo puntua eta oinarrizkoena izango litzateke kapitalismoari alternatiba sozialista bat eraikitzearen edo kontrajartzearen beharra. Beharrezkoa litzateke sortuko zen erakunde berri horrek zapalkuntzaren alderdi ezberdinei borroka egitea gorputz teoriko praktiko bakar batean, eta horretarako borroka berdinetan ari diren eragile ezberdinekin elkartasuna landu beharko litzateke. Borroka haien barnean sartuko litzateke Euskal Herriaren burujabetzaren aldeko borroka, erakundea definitu beharko litzateke internazionalista, feminista eta ekologista bezala, ekologismoaren barnean elikadura subiranotasuna aldarrikatuko duena, eta gero barnera begiran, ez oraindik erakundea sortu, bai azpimarratzen genuen egitura demokratikoa edo horizontala izan behar zuela, militantzia eraiki eta sendotzeari lehentasuna ematen ziona, eta trebakuntza eta ikerketaren alde egingo duen. Dokumentu garrantzitsu onartu genituen, alde batetik emakumeen parte hartze estrategia, gure praktika politikoan lehentasuna daukana, eta urtero berritzen dena, eta bestalde, hau gazteraz esango dut, el documento de las 3 apuestas estratégicas de alternativa, que todavía hoy en día tiene una vigencia a la hora de definir nuestra práctica política, tanto en lo interno como en las coaliciones de las que formamos parte. Esas 3 apuestas, que luego Óscar profundizará un poco más en ellas, básicamente son la apuesta por el socialismo multidimensional, que llamamos nosotros, que sería el poner en pie de igualdad las diferentes luchas frente al sistema que nos domina, por decirlo de alguna manera. La segunda sería la apuesta por la unidad en la diversidad de la izquierda en Euskal Herria, y la tercera, aunque no por ello menos importante, sería la apuesta por la revolución en la izquierda, ¿no? Que es todo lo que tiene que ver con las nuevas formas de hacer política que defendemos y que llevamos a la práctica, tanto en lo interno de Alternativa como intentamos también que permeen en las coaliciones en las que formamos parte. Eta, gero amaitzeko pixkat badaude bi proposamen hola pixkat denboraz kanpo edo epe honetan eragina dutenak, baina baita ere epe luzera eragina dutenak, alde batetik guk aspaldi aurkeztu genuen krisitik ateratzeko 10 proposamen dokumentua, hor daukazue irakurtzeko, nahi izan ez gero. Eta gero, ezagutuko duzu ere, maiatzaren batean aurkeztu genuen proposamen sozioekonomikoa, ezker abertzalea, Eusko Alkartasuna eta Arrarekin batera. Bueno, la verdad es que después de la exposición de Xavi tampoco hay muchísimo más que decir, sino es lo de intentar aterrizarlo un poco en conceptos. Es decir, probablemente la utilidad que tiene una organización política es la capacidad que tiene para ser vista y percibida tanto por sus militantes como por las personas a las que se dirige, es decir, por la ciudadanía, en este caso de Euskal Herria, como un instrumento eficaz. Y eficaz porque sabe dar respuesta, o por lo menos encuentra respuestas a los problemas que como sociedad nos atenazan, ¿no? La primera es que queríamos ser una izquierda de lucha. ¿Qué significa para nosotros ser una izquierda de lucha? Que queríamos, en algunos casos, como pueda ser el mío, por mi procedencia política, y supongo que en el de otros casos que no tienen la misma procedencia que yo, queríamos romper con una dinámica de la izquierda que, sobre todo en los tiempos de aparente bienestar económico, se había convertido en una herramienta para la expresión de ideas más justas para con los sectores más desfavorecidos, pero desde dentro del sistema. Es decir, una especie de transitar de las organizaciones de izquierda dentro del establishment, dentro del modelo imperante, y en el que a partir de ahí, a través de pequeñas mejoras o de pequeños logros o conquistas, conseguía encontrar su ubicación en el espectro ideológico y encontrar su referenciación en el campo de la izquierda a los ojos de los ciudadanos y ciudadanas. A nosotros eso no nos valía, nos parece que no aportaba soluciones y que sobre todo no conseguía el fin último de cualquier organización, y me atrevería a decir que de personas de izquierdas, ¿no? Es decir, también es un poco lo que intentamos hacer a día de hoy. Es decir, cualquiera que haya seguido un poco la actividad alternativa verá que combinamos la propuesta
con una cierta dosis de provocación, probablemente a veces conseguida y a veces no tanto, pero que lo que pretende es eso, ¿no? Es agitar y desde luego señalar muy claro que no nos encontramos en el lado del pacto y de la concertación con aquellos que se sitúan en el lado contrario de las clases a las que nos vinculamos, que es la clase trabajadora, que es la clase obrera, que son los sectores más desfavorecidos. Es decir, no aspiramos a ser la organización más numerosa en adscritos del campo de la izquierda vasca, nos gustaría, pero no es un objetivo que nos planteemos con una especie de frenesí a corto plazo, sino que lo que queremos es construir una organización de militantes, o sea, una organización que sea de lucha y que sea de lucha desde la práctica militante de cada uno de nosotros y nosotras. Eso creemos en una izquierda que es capaz de estar en la calle, que es capaz de agitar a la calle y que solo a través de una agitación y de una reacción social es útil en las instituciones en la medida en que sea capaz de conectar la lucha de uno con los otros. También decíamos que no queríamos ser el altavoz de los movimientos sociales, porque durante un tiempo también las izquierdas, yo diría que todas las izquierdas, la izquierda de la socialdemocracia en Europa occidental, se habían apropiado de un término, es decir, la de quiero ir a tal institución, sobre todo los candidatos o las candidatas, más los candidatos, para ser el altavoz de los movimientos sociales y para poner voz a los que no tienen voz y este tipo de discursos. Nosotros no compartimos esa práctica, nosotros creemos que somos una parte del movimiento y somos la parte que hace un trabajo político, y que da una dimensión global al conjunto de las luchas. Un poco con esta, que es que queríamos ser una izquierda de reflexión también, es decir, no buscábamos solo la agitación por la agitación, no buscábamos solo desempolvar las viejas banderas de la izquierda y en base a una especie de ranking de purismo trasladarlas a la sociedad para convertirnos en la enésima secta de extrema izquierda que en este país haya existido por una desconexión evidente con la que la mayoría se plantea en su día a día cuando se levanta. Es decir, que queremos ser una izquierda que sea capaz de plantearse cómo dar respuesta a los problemas concretos sin perder de vista la perspectiva global. Nuestra perspectiva global es una perspectiva socialista, es una perspectiva, por tanto, de superación del sistema capitalista, pero, como digo, siendo capaces de darle una aplicación práctica en el día a día a estas cosas. ¿Por qué decíamos permanentemente inacabados y que nacemos para morir? Que son de las primeras reflexiones que manejábamos siempre en todos nuestros escritos. Permanentemente inacabados porque sabemos que la tarea de reconstrucción de la izquierda es una tarea ardua, que es una tarea difícil, que es una tarea que hacemos. El otro día en Gurucheta utilizábamos este símil, se entendía mejor porque era el día antes de la final de Copa y estaba todo el mundo con una fiebre futbolera ahí cerca de Bilbao, pero nosotros siempre decimos que estamos jugando en campo contrario. Es decir, estas no son nuestras reglas, este no es nuestro modelo, estas no son nuestras instituciones, y yo me atrevería a decir que ni siquiera son ni el modelo, ni las instituciones, ni las reglas por las que lucharon aquellos que nos antecedieron en el terreno de la izquierda. Es decir, todos aquellos que durante mucho tiempo pues hicieron frente a la dictadura fascista en diferentes formas y maneras, en diferentes organizaciones, no creo que aspiraran a encontrarse en una cárcel de barrotes de oro en algunos momentos, ahora ya ni siquiera eso, como la que actualmente tenemos. Y por eso sabemos que hay que recuperar mucho terreno, que hay que recuperar mucha confianza a los ciudadanos y que sobre todo tenemos que ser capaces de ser un instrumento, o de ser percibidos como un instrumento eficaz, honesto y desde luego útil para la consecución de objetivos. Y ahí es donde nosotros creemos que para conseguir eso tenemos que estar permanentemente inacabados, permeables a lo nuevo que vaya surgiendo, siendo capaces de salvaguardar aquello de lo viejo, entre comillas, que da coherencia y sentido a nuestra ubicación en el campo de la izquierda, pero desde luego, como digo, siendo capaces de abrirnos a nuevas realidades. Nosotros nunca hablamos de crisis económica o crisis financiera, o si lo hacemos, siempre lo hacemos señalando que evidentemente vivimos en una crisis económica y evidentemente hay una crisis financiera, pero que esta no es la única crisis que vivimos. Esta es uno de los elementos de visibilización más grandes que tiene una crisis que tiene un carácter sistémico. Es decir, que lo que está en quiebra son diversos factores, es decir, algunos muy visibles y otros probablemente más invisibles a los ojos de mucha parte de la ciudadanía, pero igualmente reales. Es decir, está en quiebra el modelo de producción insostenible, está en quiebra el sistema de valores, está en quiebra el sistema de sostenibilidad de la propia tierra y estamos ante una crisis también que tiene mucho que ver con una de las desigualdades que, si es cierto que ocupa parte de nuestros discursos, es cierto que a veces ocupa poca parte en nuestras reflexiones, y ahí sirva esta autocrítica. Todavía en Alternativa tenemos un hándicap a la hora de equiparar la respuesta con la propuesta. Es decir, somos conscientes de que vivimos en una sociedad patriarcal, de que más de la mitad de las personas de nuestro pueblo, que en este caso son mujeres,
viven en una situación de desigualdad con respecto a menos de la mitad de las personas de este pueblo, que somos los hombres, y es cierto que tenemos que poner en pie medidas igualitarias que rompan con el patriarcado. Y como digo, todo eso, y con algunas medidas que se están tomando, también es cierto que todavía adolece de mayores medidas, de mayores puestas en prácticas para que sea mucho más eficaz. Y la primera de las apuestas estratégicas era la de la apuesta por un socialismo multidimensional para Euskal Herria. ¿Qué quiere decir esto, el socialismo multidimensional? Bueno, pues en primer lugar no es una voluntad de alternativa por diferenciarnos del resto de izquierdas inventándonos un término, sino que lo que decimos es que para que el socialismo sea realmente socialista, tiene que contemplar otras dimensiones de lucha o otras realidades de emancipación, porque sin esas realidades de emancipación o de lucha, el socialismo no es real. Pero además de no ser real, no es posible. Y en el caso de que fuera posible en alguna de sus versiones, no es deseable, porque nos llevaría a experiencias similares a las ya vividas en otros momentos y en otros tiempos históricos, en otros lugares de las que no voy a decir que renegamos, pues por lo menos no es mi caso, pero que no son el ejemplo que queremos para Euskal Herria. Nosotros hablamos de socialismo multidimensional porque creemos que a la dimensión más clásica del socialismo, la de la lucha obrera, que hay que mantener, que hay que sostener y que hay que defender, y más en un contexto de destrucción masiva de empleo, en un contexto de pauperización continua de las condiciones laborales de los y las trabajadoras, hay que sumarle otras dimensiones, que tienen que ver con algo que decía cuando hablaba de crisis sistémica. Es decir, tenemos que ser capaces de incorporar la lógica emancipadora al feminismo, porque no puede haber una sociedad socialista donde persista una visión patriarcal de la sociedad y por tanto se mantenga una lógica de dominación de los hombres respecto a las mujeres. La otra es la lógica de superación del capitalismo desde una perspectiva socialista clara. Esa es la más fácil de entender para quienes hemos tenido alguna relación con la izquierda de una u otra manera, porque es la que siempre hemos vivido. La del capitalismo es malo, las personas antes que el capital y antes las personas que sus beneficios, y que por tanto establece una sociedad sin clases, o desde luego una sociedad en la que la clase obrera adquiere un grado de poder que permite, precisamente por el poder de la clase obrera, la equiparación en igualdad de todas las personas con independencia de su origen, credo, raza o religión, y por tanto aspirar a una sociedad socialista, ¿no? La otra es la del desarrollismo, es decir, o la del ecologismo político. No podemos plantearnos un socialismo que no sea ecologista, un socialismo que se plantee mantener niveles de bienestar sin atender al respeto a la malurra, al respeto al medio natural, que haga de la biomímesis, es decir, de la aceptación de que el ser humano es parte del medio ambiente y no es el dominador del medio en el que vive. Si no aceptamos eso, va a ser difícil también la construcción de una sociedad socialista. De la democracia formal, es decir, si no somos capaces de incorporar la lógica emancipadora de la democracia radical, de la democracia directa o de la democracia participativa, sobre todo en un contexto como el actual, donde vemos que los mercados son quienes realmente mandan y donde los gobiernos son títeres, donde incluso las soberanías de estados que a su vez niegan a otras partes todavía de su estado soberanía, como es el caso del Estado español para con Euskal Herria, vemos que esa soberanía nacional es una soberanía nacional tutelada, una soberanía nacional limitada, porque es Europa la que determina qué tipo de políticas hay que hacer. Por ejemplo, estos días cuando la Unión Europea está exigiendo qué políticas se tienen que llevar a cabo para hacer frente a la gravísima situación de la economía del Estado español, todas inciden contra la clase trabajadora, por tanto hay una conexión ahí evidente de intereses y por lo tanto hay una respuesta evidente y coherente de luchas, pues con medidas como pues, el alargamiento de la edad de jubilación o el recorte de las prestaciones por desempleo, la subida del IVA, etcétera, ¿no? Y por tanto hay que articular un sistema de democracia directa, democracia radical, democracia participativa, seguramente en un híbrido de ambas, o utilizando lo mejor de cada una de ellas, para desde luego empoderar a la ciudadanía y hacerla no solo partícipe del proceso en el que vivimos, sino sobre todo protagonista directa. Es decir, vivimos en una democracia tan de baja intensidad que parece una democracia de cartón piedra, ¿no? Y junto a este, pues otras realidades como el racismo. Hay pues el ejemplo de Fácil Basagoiti, como antes señalaba Xavi, pues con sus palabras, ¿no? Con esto de primero los de aquí y cosas por el estilo. Es decir, para nosotros en el fondo el racismo es una expresión del clasismo. Es decir, pocas veces es racista con el jeque que compra el Málaga e inyecta un montón de pasta para hacer un equipo a gusto de quienes necesitan ese opio para seguir alimentando pues seguramente una ilusión frente a muchas frustraciones, pero en cualquier caso hay una dimensión también de clase y por tanto también ahí están unidas las diferentes dimensiones, ¿no? Pues una vez volveríamos a la obrera, volveríamos a la antirracista, y también con el colonialismo y con el hegemonismo cultural.
en Euskal Herria vivimos una realidad de hegemonismo cultural durante mucho tiempo que ha hecho que defender políticas de acción positiva para lo propio, es decir, para el euskera o para los símbolos y la cultura propia, sea percibido como un intento de avasallamiento o de imposición hacia otra gente, sin tener en cuenta que esa gente vino a una realidad que tuvo que tener durante mucho tiempo silenciados, tapados o perseguidos muchas de sus expresiones culturales y de sus expresiones identitarias en el terreno de lo colectivo, ¿no? Y por lo tanto también ahí hay que dar. Y eso para nosotros, es decir, la respuesta a todo eso desde una clave de izquierdas, o desde una clave emancipadora, desde una clave, ¿qué decir?, de progreso, eso es muy peligroso, una clave de avance social, es lo que explicamos como socialismo multidimensional. ¿Por qué hablamos de una dimensión soberanista? Bueno, pues porque de la misma manera que antes hablamos de socialismo multidimensional y de la necesidad de dar respuesta a todas las dimensiones de lucha, creemos que la lucha nacional, la lucha por la recuperación de los derechos nacionales, es una dimensión evidente y que por tanto hay que dar respuesta. Y en ese sentido nosotros decimos que queremos el reagrupamiento de la izquierda soberanista de Euskal Herria porque entendemos que la izquierda que no defiende el derecho a autodeterminación, aparte de estar negando una de las dimensiones de lucha, que es la de los derechos nacionales de este pueblo, negados por la Constitución española, por su artículo 6 con el ejército y demás cuestiones, y negado ahora mismo por el gobierno español, y negado ahora todavía más si cabe, porque aprovechando la crisis económica estamos asistiendo a una recentralización del Estado y a una monitorización del autogobierno conseguido a través de diferentes pactos. Creemos que la capacidad de decidir de Euskal Herria reside únicamente en sus ciudadanos y ciudadanas y que la soberanía nacional plena es un derecho que le corresponde a Euskal Herria en tanto en cuanto tenemos una concepción ciudadana de la nación, es decir, a las personas que componen Euskal Herria les corresponde decidir cómo y de qué manera se articulan, y creemos que esa es una piedra fundamental que basa los acuerdos junto con otras que he señalado antes. Es decir, no entendemos que la izquierda, por construir en Euskal Herria, pueda ser una izquierda que cierre los ojos ante la negación de los derechos nacionales para nuestro pueblo, porque desde la aparente equidistancia entre ni una patria ni otra, ni una bandera ni otra, se favorecen siempre los intereses de la nación dominante. Es decir, si la nación dominante tiene una posición de predominio sobre la dominada y uno toma la posición neutral, desde nuestro punto de vista está tomando partido, pero está tomando partido a través de la nación dominante, que es la que oprime a la nación dominada. Y por tanto nosotros ahí creemos que hay que tener un compromiso claro, como lo han tenido muchos clásicos de la izquierda, sin querer aquí retrotraerme mucho en el tiempo, pero desde Lenin con su derecho a la autodeterminación, o el propio Che Guevara en muchos de sus escritos, o la propia soberanía nacional que defiende el pueblo cubano, por ejemplo, frente al imperialismo yanqui, ¿no? Y para nosotros ahí hay una dimensión clara, y por eso hablamos de del soberanismo, porque creemos en todos los derechos humanos, civiles y políticos para todas las personas en todo Euskal Herria, porque Alternativa se vertebra como una organización nacional en todo Euskal Herria, en los 7 rialdes, y porque no se vertebra ni se vincula a organizaciones de izquierda estatales, lo que no quiere decir que no podamos tener relaciones fraternas ni amistosas con otras izquierdas del Estado español, pero que en cualquier caso nuestro ámbito de actuación está en Euskal Herria, es decir, nosotros somos una organización formada por gente de Euskal Herria para trabajar en Euskal Herria y por Euskal Herria, evidentemente es un campo de la izquierda y no por cualquier Euskal Herria ni por cualquier ciudadano de Euskal Herria. Yo dedico muy poco tiempo de mi vida a trabajar por mis conciudadanos de Neguri o de las zonas ricas de Vizcaya. Y nosotros decíamos que no nacíamos para instalar una sigla más en la atomizada izquierda vasca, sino que queríamos ser una espoleta de reacción en el conjunto de la izquierda social y política para contribuir a esa reunificación de la izquierda soberanista de Euskal Herria en términos de colaboración y de alianzas estratégicas a medio y largo plazo. Como decía, más o menos eso se va articulando a través de Bildu, de Amaiur, como ha comentado Xavi, y de futuras alianzas políticas y estratégicas que se van a ir haciendo, pero que bueno, en cualquier caso todavía queda mucho terreno por hacer. Lo que hicimos fue ponernos en contacto con la izquierda abertzale y con Eusko Alkartasuna, o ellos con nosotros en un primer momento, y también con Aralar, e ir construyendo paso a paso esa realidad. Por fortuna hoy se va completando más esa foto con la incorporación de Aralar. Esa alianza estratégica no está cerrada, se puede seguir incorporando gente, lo único que tiene que existir es la aceptación de la apuesta por la soberanía nacional de Euskal Herria y la apuesta por la construcción de una Euskal Herria diferente a la que quiere construir la derecha, de una Euskal Herria de izquierdas, probablemente, y para ser sincero, no tan definida como la del socialismo multidimensional que nosotros preconizamos desde la Alternativa. Es más, diría que esa es la línea de confrontación en el plano de las ideas y la línea de combate, amistoso pero combate, con nuestros socios de coalición, porque somos conscientes de que esa unidad en la diversidad, como señalamos,
es una unidad en la diversidad de gentes que vienen de trayectorias, o de organizaciones que vienen de trayectorias políticas diferentes y que vienen de culturas políticas que no coinciden siquiera en el horizonte final. Para nosotros era importante lo de Ezkerreko Soberanista en compromiso, es decir, que es un compromiso de los soberanistas de izquierda, que no es por tanto un compromiso integrador o capaz de integrar al PNV, que evidentemente no transita por ahí. Cuando construíamos a medio y largo plazo pensábamos en un horizonte de fortaleza y de poder de este espacio político a 8 años, pero probablemente la situación de crisis y de desesperanza ha hecho que la poca ilusión, o que la ilusión se reactivara con unas candidaturas como las que presentaba la izquierda soberanista y con un planteamiento como el que presentaba la izquierda soberanista. Y eso ha hecho que tengamos una crisis de crecimiento, o que nuestro cuerpo haya crecido tanto que a veces el traje se nos quede pequeño. Pero también es cierto, como señalaba alguna gente, que probablemente porque la situación es tan jodida, y perdonaron la expresión, es por lo que crecemos. Porque seguramente si viviríamos bien, nadie se atrevería a apostar por una organización política que dice que hay que romper con prácticamente todo y que hay que crear nuevas cosas. Si la gente entendiera que lo que hay mal que bien funciona, no se plantearía romper lo que tiene para aventurarse en terrenos de cierta incertidumbre y zozobra, ¿no? Pero esa es la realidad, y la realidad es que a día de hoy estamos construyendo con nuestros defectos, con nuestros tiraviras, con nuestras dificultades, con nuestros debates, que a veces también tienen una dimensión interna, porque no todos vemos las cosas de la misma manera y porque somos una organización plural, pues estamos dando forma a una expresión de izquierdas que en términos de potencia está situada si hubiera un hipotético ranking, en el primer puesto de las izquierdas, a la izquierda de las izquierdas clásicas de toda Europa. Y termino con esto. Si tenemos posibilidades y tenemos potencialidades para construir esa herramienta, para nosotros, y este es el tercer eje, es muy importante que la herramienta no se convierta en un fin en sí mismo, y que la herramienta sea útil y sea un ejemplo. ¿Qué quiero decir con eso? Primero, que sea una herramienta y no un fin, y que por tanto sea útil a los intereses que dice defender, es decir, que sea percibida por la ciudadanía como el vehículo necesario para transitar hacia ese modelo económico y social que queremos construir entre todos y todas, y con todos y con todas, y que sea un espejo, es decir, que no podemos vender una idea de sociedad que no somos capaces de aplicar en el interno, que no podemos estar hablando de democracia participativa, directa y radical si nuestras formas de organización y nuestras formas de funcionamiento interno no son propias de la democracia directa, participativa y radical, que no podemos vender que queremos hacer un país con todos y con todas en relación con los movimientos sociales si no nos devanamos los sesos continuamente para ver cómo trabamos alianzas estables que desde el respeto a la autonomía sindical y a la autonomía de los movimientos sociales permita conectar las luchas que estos movimientos sindicales y sociales tienen y las luchas que los movimientos políticos también tenemos.